escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Quiero que abran su Biblia en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11. Seguimos con esta serie del Espíritu Santo. Y hay poder cuando la iglesia camina y vive en el Espíritu de Dios. Y hoy quiero hablarte de la vergüenza a la gloria. Cuando dejas que el Espíritu Santo irrumpa en tu vida. Cuando que dejas que Dios se mueva de manera tal que algo te transforma. Esta semana estaba hablando con mi esposa y es algo que el Señor me ha hablado. Y digo, no puede ser que un cristiano siempre sea igual. Me resisto a creer que las vidas no sean transformadas. Porque cuando yo abro la puerta de mi corazón al Espíritu de Dios, algo sucede. Algo cambia. Tu vida no sigue igual. Lo leo en las Escrituras, lo he visto con testimonios de personas que han sido transformadas por Dios. De personas que como la media, ¿viste? Lo dieron vuelta. Es otra persona, otra cara, otra vida. Algo sucede en nuestro interior que nuestras vidas son transformadas. La agonía que vivía, el dolor que vivía, la situación que vivo es transformado. Porque Dios es real y cuando Dios dice que el Espíritu Santo nos transforma, nos renueva y nos cambia, es porque sí, amén, en Cristo Jesús. Hay cambio. No lo noto entusiasmado. Hay cambio. Amén. Diga conmigo, hay cambio. Hay un cambio para mí. Claro que sí. Porque Dios transforma tu realidad. Hay una salida. Dios no es mentiroso y no miente. No es hombre ni hijo de hombre. Y Dios lo que ha prometido lo cumple. Y lo que veo en este capítulo 3, ya más adelante voy a hablar del capítulo 2 de Pentecostés. Pero después que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Después que la iglesia tuvo un encuentro, fue irrumpida por el poder del Espíritu Santo. Esos 120 que estaban ahí sentados orando y recibieron un revuelo del Espíritu de Dios. Y ahí el Señor los mandó a predicar al mundo y nos mandó a todos a predicar llenos del Espíritu Santo. Sus vidas fueron transformadas. Sus vidas fueron cambiadas. Y ocurre esto, que seguido el tiempo, la vida continúa. Después que el Señor Jesús se fue, envió a su Espíritu y la vida continúa, la vida sigue y hay que vivirla. Sucede esta historia realmente interesante. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraban siendo cargado un hombre de cojo, algunas versiones dicen paralítico de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Así, ¿no? Míranos, esperando recibir dinero. Y me perdí. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Habrá dicho el paralítico. Pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre que estaba lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró en el templo con ellos, del cuello agarrado, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente que estaba ahí lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la Puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y la historia sigue.
continuará. Señor, estamos en tu presencia, Padre. Espíritu Santo, sos tan real. Yo no sé cómo habrán venido mis hermanos hoy, o si hay alguien que nos visita por primera vez. Pero cuando vos, Espíritu Santo, entras en la vida de alguien, su vida es transformada. Es transformada. Cambiás nuestros lamentos y nuestras tristezas en alegría y en baile. Señor, habla a nuestro corazón, abrí nuestros ojos, que no salgamos igual de este lugar, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y orando, el Espíritu Santo me hizo acordar que no les di la bienvenida a los que nos visitan hoy por primera vez. Así que, ¿cuántos nos visitan hoy por primera vez? A ver, levante la mano bien alto. Un aplauso a los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Qué bueno. Vamos Messi. No, mentira, es un chiste. Qué bueno recibirlo, estamos muy felices de que hayan venido hoy, estamos muy alegres, queremos que te sientas en casa y queremos que este lugar sea un lugar donde digas, yo ya no busco más iglesia, encontré mi iglesia, encontré mi lugar, ¿o no? Sí, le damos otro aplauso para que se quede. Gloria a Dios. Hay algo interesante de esta historia, que ellos habían recibido el Espíritu Santo, fueron investidos de poder en Hechos 2. Pedro predicó, se convirtió un montón de personas y la vida sigue. Y al leer esta historia, me doy cuenta en todo el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, que cuando tengo al Espíritu Santo en mi vida y soy guiado por su Espíritu Santo, siempre voy a ser un protagonista. Siempre voy a estar en primera plana. Estos hombres, Pedro y Juan, qué interesante, ¿no? Pedro y Juan. Aquello que Pedro siempre le tenía envidia a Juan, ¿no? Y Juan siempre era el pibe como, ¿no? Y Pedro como este pibe. Pero andaban juntos, Pedro y Juan. Ahí estaban los dos. Pedro el que hablaba y Juan el que escuchaba, ¿no? Porque en toda la historia Juan no dice ni P. Juan estaba mirando, ¿no? Seguramente habrá dicho algo así, lo ayudó a pararse, qué sé yo, porque era el pibe, el chico, el más joven. Pero Pedro y Juan se dirigían al templo a orar como era de costumbre. Por eso hago hincapié, era de costumbre. El Espíritu Santo irrumpe en tu costumbre. Cambia tu costumbre. Como judíos ellos estaban acostumbrados a ir a orar al templo porque tenían 3 horas, tres momentos del día para ir a orar al templo. Pero llegó un momento que el Espíritu Santo empezó a obrar tanto que claro, la iglesia fue transformada. Si ya no iban más a las sinagogas porque había judaizantes, después seguidores de Cristo. Pero ellos, como de costumbre para ellos, iban y subían al templo a orar. Pero había algo diferente de ellos. La costumbre era la misma, pero algo cambió en su interior. Algo fue transformado. Fueron al templo a orar juntos a esos horarios, a las 3 de la tarde. Y leemos en este capítulo que en lo siguiente que iba a suceder en ese preciso momento que ellos no se imaginaban, iba a transformar sus vidas. Aún más de lo que había sucedido en Hechos 2. Algo iba a suceder. Ellos iban a orar, ellos no pensaron vamos a sanar a un enfermo, ellos no pensaron vamos a hacer la atención de toda la ciudad porque iban al templo y toda la ciudad estaba ahí rodeándolos, había pasado Pentecostés, había mucha gente, ellos iban al templo como de costumbre. Pero cuando el Espíritu Santo atraviesa la costumbre. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que yo hago un día, la repito al otro día, la repito al otro día y se terminó siendo una acción que repito todos los días y después decir sí, lo hago porque lo empecé a hacer y es así. Y se convirtió en una costumbre. Pero esa costumbre fue transformada por el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces como cristianos formamos costumbres. Formamos disciplina en el sentido de acciones que son rutinarias. Nos hacemos de nuestra vida cristiana una religión de costumbre que se vuelve vacía, sin vida. Y el Espíritu de Dios es vida.
Voy a la iglesia, pero mi matrimonio está destruido. Voy a la iglesia, pero sigo viviendo una vida vacía. Voy a la iglesia, pero todo es vacío. ¿Por qué? Porque no hay vida. Es una costumbre venir a la iglesia. Mi mamá vino, yo voy. Pero no hubo un irrumpimiento, no hubo un encuentro con Cristo, no apareció el Espíritu Santo en tu vida. Entonces a veces esto nos convierte en una costumbre. Por eso los religiosos rechazaron a Jesús, porque no querían perder sus costumbres. Estaban tranquilos, estaban cómodos. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, rompe por todas las costumbres. ¿A cuánto le molesta a aquellos que les cambian el día? ¿Cuántos se ponen mal cuando alguien les cambia el día? Vos estás acostumbrado a vivir el lunes de una forma, el martes de una forma, el miércoles de una forma, el jueves de una forma, el viernes. Tenés todo planeado. Y si alguien te cambia algo, ¿por qué me cambiaste las cosas? Ya nos ponemos de mal humor y nos agarra acá, se nos paran los pelos como el gato, ¿viste? Acá así arriba. Porque nos sacaron de lo que había armado. Y a veces nuestra vida cristiana se transforma a algo religioso tan dominical, que es el domingo y nada más. Pero cuando el Espíritu Santo irrumpe en nosotros, algo se transforma, algo cambia. Él transforma una costumbre que me iba realmente deteriorando y Él me eleva. Él dice: yo soy más que un domingo a la mañana o un domingo a la tarde. Yo soy más que sentarte en un asiento. Y cuando uno abre su corazón y dice: Espíritu Santo, yo quiero lo nuevo tuyo, ¡boom! Agárrate, porque va a cambiar toda tu vida, ¿eh? No levantes los pelitos como el gato después. Y ellos se acercaron al templo y vieron a unos hombres, tal vez la familia de este hombre lisiado, que llevaba a este hombre lisiado a la puerta del templo a pedir plata. No como hoy acostumbramos en muchas iglesias católicas, en la puerta, en la escalera, siempre hay un mendigo que pide dinero, ¿no? Eso se acostumbró mucho y en ese momento también lo hacían en la sinagoga. Y llevaban a este hombre a la puerta de la sinagoga, a una de las puertas del templo, perdón, no de la sinagoga, que se llamaba La Hermosa, que era donde daba el sol, en un lugar muy lindo. Y este lisiado, se dice que tenía unos 40 años de edad, de nacimiento, siempre estuvo ahí. Nunca caminó en su vida, entonces había abandonado toda esperanza de ser curado. Y algo interesante, porque este hombre por 40 años estuvo ahí, estuvo en ese lugar y habrá visto a Jesús, porque ¿cuántas veces estuvo Jesús en el templo? Habrá escuchado de Jesús un poco. Se habrá enterado que Jesús tiró las mesas y armó terrible lío, pero él siguió siendo lisiado. Entonces este hombre estaba ahí, había perdido toda esperanza. Entonces tenemos dos hombres llenos del Espíritu Santo y un hombre que solo vive de limosna sentado en la puerta del templo. Y sabes que hoy Dios te quiere sacar de la puerta del templo. Hoy Dios te habla y te dice: deja de vivir de limosnas. Deja de vivir de lo poco. A veces en la vida estamos nosotros como este hombre lisiado en la puerta del templo, viviendo de limosna. Es lo que me tocó vivir. Y te quedás en lo que te tocó vivir. Y empezás a ver que a otras personas les pasan cosas buenas, no a mí. A mí me tocó bailar con la más fea y bueno, me tengo que acostumbrar. Ya está, es lo que me merezco, tal vez. Y aprendés de vivir de limosna, de poco. Es lo que me tocó. Y ahí estaba el lisiado, porque sí, había pasado Jesús por ahí seguramente. Él había escuchado, porque estaba en ese lugar. Y se me viene a la memoria cuando Jesús tira las mesas y después se confronta con los religiosos y después empieza a sanar a los enfermos que estaban ahí. Y ese hombre estaba ahí, pero no fue sanado. Entonces tal vez estás como este hombre, que todo lo bueno le pasa al otro. Dios sanó al hermano que estaba delante tuyo, a la hermana que estaba al lado, a la hermana que estaba... ¿Y a mí? ¿Será que me tengo que poner ropa más clara para que me vean, ¿no? Porque el Señor hizo todo en los que me rodean y yo,
¿Nunca te pasó eso? A veces estamos como este lisiado, esperando recibir limosnas. Veamos lo que sucede en esta historia, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas es que nos despierta. Cuando irrumpe el Espíritu Santo en tu vida, ¡pum!, te saca de la costumbre. Te despierta. Algo sucede en tu corazón. Algo pasa acá adentro que ya no sos el mismo. Algo sucede que despertás. Dice que Pedro va entrando, dice que Pedro lo vio. Años este hombre había estado ahí. Y años Pedro había pasado por el templo. Pero hoy lo vio. Hoy lo vio. ¿Quién no ve? El que se sienta en la puerta de la iglesia, que siempre pide plata, ¿lo ubicás? Ah, sí, qué olor que tiene. ¿Nunca pensás eso? Qué olor, qué feo que está vestido. Tiene el pelo duro, ¿viste cómo tiene el pelo? Sí, pero dice que Pedro lo vio. Pero de que lo vio no de su aspecto, sino que lo identificó. Vio. En lugar de contemplar al hombre como un miserable sin esperanza, Pedro lo vio como alguien quien Dios podía exhibirse y mostrar su poder. Él lo vio. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en mi vida, abre mis ojos. Abre mis ojos al poder de Dios. Abre mis ojos a estar expectante a que Dios va a hacer una transformación. Abre mis ojos que al veo el problema, y cuando veo el problema no veo su aspecto, lo grande o lo feo que es, sino que veo, este problema es genial para que Dios muestre su poder una vez más. Este problema es increíble porque Dios va a obrar de esta forma. Pedro no vio a un miserable. No vio a un hombre de limosna. Tal vez ni prestaba atención de que estaba pidiendo dinero. Pero vio una oportunidad que Dios se podía glorificar. Que Dios podía hacer porque había fuego en él. Porque el Espíritu Santo estaba en su vida y veía las cosas de otra manera. Esto me hace acordar a David. Cuando David entra al campamento y todos estaban asustados. ¿Por qué? Porque era un gigante. Un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Y cuando David mira al gigante que estaba lleno del Espíritu Santo, ve a un hombre. Ve a un hombre. Dios nunca desprecia nuestro estado. Dios te ve como una oportunidad para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Tu matrimonio está destruido, voy a mostrar mi poder y su gloria. Cuando tengo tal cosa, tal necesidad, Dios va a mostrar su poder. Porque alguien lleno del Espíritu Santo ve un problema, pero ve una oportunidad para que Dios se glorifique. Para que Dios haga, y Él nos quiera enseñar a caminar en su espíritu, a vivir de su espíritu, a mirar como ve su espíritu, porque ha puesto su espíritu en nosotros y Dios quiere que tengamos un irrumpimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu nos llena si somos conducidos por su Espíritu. Vamos a fijar nuestros ojos sobre aquellos a los que Dios quiere bendecir. En lugar de disparar cartuchos de salva al aire, sin ningún sentido. Cuando tengo al Espíritu de Dios, veo una oportunidad que Dios se va a glorificar en las vidas. Hay problemas. Él vio al mendigo. Estaba ahí. Pero sus ojos fueron abiertos, porque dice Pedro lo vio y vio una oportunidad para que el pueblo de Dios sea exhibido frente a todos. Porque había mucha gente en el templo. Mucha gente conocía al mendigo. Aquellos que crecen en ciudades chicas siempre conocen al mendigo del pueblo, ¿no? Hasta le ponen un sobrenombre, porque es conocido. Y este era conocido. El que es lleno del Espíritu Santo busca hacer la obra del Padre. Jesús ya no estaba ahí. Jesús ya no caminaba por las calles. Ahora estaba Pedro y Juan. Pero tenían el mismo espíritu. La iglesia llena del Espíritu Santo, nosotros caminamos por las calles
vemos a los que están desesperanzados y la iglesia camina trayendo esperanza, poder y sanidad. 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 Porque yo camino en esperanza, yo camino en poder y yo camino en sanidad. Porque hay un fuego en mí, porque es el Espíritu de Dios en mi vida. Y cuando Pedro dice que lo vio y le dice a este mendigo, míranos. No estaba diciendo, hey, mendigo, miranos, sino prestanos atención a lo que va a suceder. Presta atención a lo que va a pasar ahora. Presta atención. ¿Viste, mamá, cuando vos le decías a tu hijo, presta atención, nene? Bueno, allá en Argentina lo dicen así, ¿no? Porque cuando el Espíritu abre nuestros ojos, siempre estamos expectantes porque Él va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y vas a mirar. ¿Qué mirás? Algo Dios va a hacer. ¿Pero cómo? Si está... No. Algo Dios va a hacer. ¡Míranos! Presta atención a lo que va a suceder. Cuando vos venís a Cristo por primera vez, tenés que prestar atención porque Dios va a hacer algo en tu vida. Presta atención porque Dios va a traer una transformación. Dios va a traer un renuevo. Dios va a traer un despertar. Dios va a traer un avivamiento a nuestro corazón. Pedro nos muestra que el interés de la condición del hombre que estaba ahí, a él no le interesaba el mendigo. Él miraba al mendigo para restaurar su vida, para restaurar su condición. A Pedro no le importaba que era un pobre hombre o quién era. A él le importaba que salga de esa condición. Y Dios quiere que salgas de tu condición, que salgas de esa forma de vivir. Que salga del estado donde estás, que te levantes, que puedas prestar atención que Dios está haciendo algo. Porque a veces estás enfocado tanto en la limosna, tanto en lo poco que tenés, tanto en tu derrota, tanto en lo que te falta, tanto en lo que ha sido destruido, que no sos capaz de alimentar la mirada. Y Dios te dice, mírame, que yo quiero hacer algo. Y si no hay expectativa en el corazón, no puedo ver lo que Dios va a hacer. Es como el caballo, tengo así, veo solamente lo que está mal, lo que me equivoqué y que soy una porquería y por qué hice lo que hice y por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro. Y Dios te dice, mírame, levanta la mirada, míranos. Esa expectativa de que algo va a suceder. Pedro, al igual que Jesús, Juan, al igual que Jesús, estaban llenos del Espíritu de Dios. Y fíjense que el milagro ocurre como el Señor Jesús ocurría. Ellos ayudan al paralítico a ponerse de pie. Porque Dios te quiere involucrar en su obra. Porque cuando uno está mal, no tenés la condición para pararte. A veces psicológicamente muchos están inválidos porque no pueden salir del lugar donde están. No se dan cuenta, no ven. Están ahí tirados pidiendo. Tratando de ver y uno como que está de afuera lo ve pero no te das cuenta, no ven. Entonces estaba Pedro y se levanta y lo ayudan a pararse y cuando ayudan los tobillos se firman. Y es el Espíritu Santo que les revela a estos discípulos que el hombre tenía fe, porque más adelante leemos en el capítulo 4 que cuando Pedro predicó que él dijo que este hombre tenía fe en el versículo 16. Pero Pedro, en lugar de apartar sus ojos de él, los puso en él. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dejamos de mirar la necesidad
y llevamos nuestra mirada al poder de Dios. Cuando me acerco a Dios, tengo que hacerle con un corazón atento y con una mente atenta. Deja de mirar el problema. Deja de mirar lo que hiciste mal. Deja de mirar lo que está roto. Y míralo a Él con expectativas. Con expectativas. Hoy, estos días vemos el sol y decimos, ya viene el verano, ¿no? Ayer fuimos a caminar con el lago con mi esposa y hay algunos que estaban con sus trajes de baño. Y yo, pará, están todos expectantes que haga un poco de calor. Había algunos nadando en el lago. Yo digo, qué frío, pará, emoción. Porque la expectativa produce alegría, ¿o no? La expectativa produce gozo, aunque no estoy viviendo, porque es una expectativa, es algo que estoy esperando. Y cuando el Espíritu Santo viene, cuando empezás a fijar la mirada en Cristo, vas a estar nadando en dulce de leche o en algo pesado, vas a estar nadando en la dificultad, pero vas a mirar con expectativa y va a haber gozo en tu corazón y va a haber alegría porque sabes que Dios va a hacer algo. Él pone expectativa. Segundo, el Espíritu de Dios llega a tiempo. Y esto es lo que me impactó, que Él estuvo, cuando le dice, no, miranos, el mendigo estaba como, ¿cuánto me van a dar? Porque a veces te acostumbras a la limosna y no esperas recibir otra cosa que eso. Hay algunos que se acostumbran al dolor y a que todo te salga mal. Hay algunos que se acostumbran a tener parejas que se destruyen duran 6 meses. Porque te acostumbras a eso. Eso es una limosna. Y es como una rueda. Y este hombre seguía en una situación de mendigo. Y él esperaba recibir ¿un qué? Una limosna. 2 monedas. Algo para vivir el día. El que siempre vivió de limosna siempre va a recibir limosna. No conoce otra cosa. Está como ese elefante que lo engancharon con una cadena de chiquito. ¿Se saben esa historia? Bueno, ¿quién no la sabe? Que se la cuente el que se la sabe. A veces nos acostumbramos tanto a lo pobre, a lo poco. No hablo de dinero, acá hablo de sentimiento, del cariño, de lo que recibimos toda nuestra vida, que cuando Cristo viene, pensamos recibir eso poco que recibimos en nuestra vida. Pero Dios no te da eso poco. Dios no nos da limosna. Y esto es lo que me impactó. Seguramente este hombre habrá escuchado a Jesús predicar cuando estuvo por ahí. Habrá visto los milagros que hizo Jesús, porque era una persona que estaba siempre en la puerta del templo, de la hermosa, de todo ese lugar que era gigante, tenía varias puertas el lugar ese y él estaba en una de ellas. Y seguramente habrá escuchado y seguramente no habrá podido ir donde estaba Jesús, porque era lisiado, no se habrá podido mover. Y siempre aprendió de vivir a limosna. Y pasaba esto, no, a otro Dios lo sana, a mí no me sana, a otro Dios hace, a ver si, y venís con expectativa que Dios va a hacer algo y Dios no hizo nada, sino que le hizo al otro. ¿No te pasó? Y escuchás testimonio y decís, ay, ¿cuándo me va a pasar a mí? ¿Y sabes por qué no te pasa? Porque siempre esperás recibir limosna. Siempre mirás el problema que estás mirando. Y él sí esperaba recibir limosna. Y llega este día el día que Dios quería que este hombre se levante, el día que Dios quería que este hombre tenga una vida transformada, y dice Pedro, no tengo plata ni oro. Y sus esperanzas, dice, entonces ¿qué tenés para mí? Si lo que yo conozco es limosna. Seguramente se habrá sentido desanimado porque no era una limosna. Pero lo que recibió esta persona fue algo totalmente mayor. Fue una transformación de su vida. Fue sacarle la quietud. Fue sacarle el frío de una vida sin sentido.
Fue sacarle a vivir el mínimo de sus expectativas. Fue transformar su vida. Transformar tu vida. Transformar tu familia, transformar tu matrimonio, transformar tu corazón, transformar tu mente, transformarte a tal punto que te das cuenta que las limosnas no son para vos. Ahí te das cuenta que estabas viviendo una mentira. Ahí te das cuenta que estabas viviendo algo que no era para vos. Que para vos no es limosna. Para vos es una corona. Para vos es una herencia. Para vos es un reino. Para vos es perdón. Para vos es restauración. No es limosna. Dios viene y nos transforma. Y siempre el Espíritu de Dios nos da lo mejor. ¿Por qué? Porque este pedía limosna y ¿qué recibió? Piernas. ¿Sabes qué? Dios te devuelve la fortaleza y la fuerza para valerte por vos mismo. Dios te devuelve la dignidad de mujer, de hombre, de esposa, de esposo. Dios devuelve la dignidad de un matrimonio roto. Dios te para sobre tus piernas. Porque Dios te da lo mejor. Dios te da lo mejor. El Espíritu Santo da lo mejor. Todo cambió en un momento. La vida de este hombre cambió en un momento. Cuando él menos se lo esperaba. Cuando él menos se lo imaginaba. Cambió en un momento este hombre por 40 años. Viviendo así y un día ¡pum! No pierdas las esperanzas. No pierdas la fe. Viví expectante. Busca un irrumpimiento del Espíritu Santo. Porque Él puede cambiar tu realidad por algo. No importa que fueron 30, 40, 20 años. Dios puede cambiar tu realidad así. Porque Dios es un Dios poderoso. Todo había cambiado en un momento, un día ordinario, un día común. Porque Él hace de un día ordinario un día extraordinario, un día magnífico. Es un lunes cualquiera, pero es un lunes lleno del poder de Dios. Es un martes cualquiera, pero hoy voy a ver la gloria de Dios. Es un miércoles como siempre, pero Dios se va a glorificar. Porque soy una persona que vive expectante de lo que Dios puede hacer. Hermano, viva expectante, haga arder el fuego del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no tiene límites. Él no tiene límites. En un día ordinario Él vuelve a darnos identidad. Él transforma nuestras vidas. Él transforma. Dios transforma, tenés que creerlo. Como hombre te devuelve lo que el alcohol te robó, tu identidad. Tomás de Aquino contó, una vez él visitó al Papa en una ocasión y estaban contando ahí grandes sumas de dinero, el Papa, ¿no? Mucho dinero, plata y oro. Y el Papa le dice a Tomás de Aquino, se jactó, ¿no? Estaba muy orgulloso de todo el dinero que estaba contando. Y el Papa le dice a Tomás de Aquino, y esto me gustó, él le dice, ya no tenemos que decir con Pedro, no tengo plata ni oro. No, pues estaba contando dinero. Finalmente tenemos plata y oro. Y Tomás de Aquino le responde, tampoco vas a poder decir con Pedro, levántate y anda. Porque hermano, no es lo exterior, es el poder que habita en uno. No es lo exterior, es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo irrumpe en tu vida, te das cuenta que no es lo que puedas agarrar con tus manos, sino es lo que puedas experimentar de Dios en tu vida, en tu corazón. El vivir expectante, el vivir con fe, el caminar con fe, el caminar con fidelidad a Dios. No necesitamos dinero, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesito ver la gloria del único, inigualable Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Plata y oro o un levántate y anda? ¿Qué es lo que querés?
Porque el Espíritu Santo nos transforma. No es cuestión de un nuevo trabajo. No es cuestión de más dinero. No es cuestión de una nueva casa. No es cuestión de un nuevo auto. No es cuestión de levántate y anda. Es cuestión del poder de Dios en mí, porque el Espíritu Santo me transforma. El Espíritu Santo transforma vidas. El milagro ocurre en el nombre que es sobre todo nombre, porque Pedro le dice levántate en el nombre de Cristo, y dice que lo ayudaron y levantó, y este hombre se levantó y empezó a andar y empezó a correr por 40 años. El milagro dice que fue instantáneo, no es que tuvo que aprender a caminar, él corrió. Y cuando Dios te levanta, no aprendes a caminar, empezás a correr con gozo y alegría, porque Dios lo hace. Dios transforma vidas. Solo tenés que abrir tu mente, solo tenés que abrir tu corazón. Él era muy conocido, el mendigo. Por años se sentó en la puerta. Y ahora que estaba ahí sanado, se conoció el milagro, ¿no? Porque todos decían, no, este es el mendigo, este no es el que estaba mal. ¿Y sabes qué van a decir el resto? Este no era el que tenía problemas de alcohol. Este no era el que tenía el matrimonio roto. Este no era el que estaba en la cárcel. Este no era el drogadicto. Este no era el alcohólico. Este no era la que quería ser monja pero estaba vacío en su corazón. Este no era el que quería ser un monje y mira ahora está ahí bailando, saltando. Este no era el que estaba enfermo. Este no era el que andaba en silla de ruedas. Este no era, ¿por qué? Porque Dios transforma vidas, y en la vergüenza de tu vergüenza Él hace su gloria y te hace parar en gloria. En poder, el diablo te avergüenza con la necesidad. El diablo te avergüenza, pero Dios te da gloria. Dios te da poder. Nadie podía negar el milagro, porque todos lo conocían. Cuando Dios nos transforma, todos ven la transformación. Dios ve, todos ven lo que Dios hace. El mendigo recuperó la salud al instante, caminó, saltó, cosas que nunca podía hacer porque el Espíritu Santo estaba operando a través de la iglesia de Cristo. Y después dice la historia que Pedro empezó a predicar. Y quiero pedir al worship team si puede pasar. Pedro empieza a predicar. Mientras este lisiado que había sido sanado tomó a Pedro y a Juan, yo me lo imagino así, ¿no? Colgado de acá, saltando, no pudiendo creer lo que vivía, no pudiendo creer lo que estaba pasando. Hermano, usted no puede creer lo que Dios puede hacer, pero créalo, créelo. Viví expectante. Dios es poderoso. Dios puede hacer mucho más de lo que vos pensás, te imaginás. Todo el pueblo estaba atónito. Él corrió hacia ellos al pórtico que se llamaba Salomón, a otra puerta, otra parte del área del templo. Y ese asombro y esa maravilla fue la oportunidad perfecta para que Pedro se levante y dé las buenas nuevas una vez más. Y más de 10,000 personas abrieron sus ojos a Jesús. Y justamente es ahí donde Dios obra de la manera más poderosa, de la manera más grande. Porque como les decía anteriormente, Dios toma el lugar de nuestra vergüenza y lo transforma en un lugar de poder y gloria. ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Qué es lo que no puedes contar y decir? No, que nadie se entere. Que nadie sepa que soy alcohólico. Que nadie sepa que miro pornografía. Que nadie sepa que golpeo a mi esposa. Que nadie sepa que golpeo a mi esposo. Sí, conozco mujeres que golpean a sus esposos. Quédese tranquila, ocurre. Que nadie sepa que maltrato a mis hijos. ¿Por qué? Que nadie sepa que estoy separado.
o separada. Que nadie sepa esto, que nadie sepa lo otro, porque es la vergüenza del pecado. Pero Dios agarra esa vergüenza y en lugar de vergüenza, Él lo transforma en poder y gloria. Señor, lo que antes era motivo de dolor, de limitación o rechazo, Dios lo convierte en un testimonio vivo de salvación. Lo que antes no podías hablar porque te ocasionaba dolor, te ocasionaba vergüenza, preocupación en la familia, angustia. Cuando abro mi corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida. Él lo transforma en un testimonio de salvación. Este hombre que alguna vez fue conocido por su condición, ahora es evidencia del poder de Cristo. No importa cómo seas conocido antes, hoy vos y yo somos evidencia del poder de Dios, de que hay vidas transformadas por Cristo. Yo quiero hacer 2 preguntas. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. La primera es, este hombre que esperaba una limosna, pero recibió una nueva vida. Tal vez vos estás esperando limosna hoy, algo diferente en tu vida. Capaz vos viniste hoy esperando algo pequeño, pero Dios quiere transformarlo todo. Y si querés que Dios transforme toda tu vida, y esta es tu primera vez acá, y si yo quiero lo que recibió ese hombre, una transformación en su vida, un cambio en el corazón. Si ese sos vos, nadie está mirando, nadie te está prestando atención. Solo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Si esta es tu primera vez, y si yo quiero vivir y experimentar lo que este hombre experimentó y vivió, yo quiero vivir esa transformación. Quiero dejar de vivir con limosnas, siempre esperando que siempre me falta algo, siempre hay un dolor, siempre hay algo. Quiero vivir una transformación. Te invito a que levantes tus manos ahí donde está. No tengas vergüenza, levanta tus manos. Gloria a Dios por esa mano levantada. No tengas vergüenza, manténelo ahí. Al mendigo no le importó nada lo que digan. Él vio una oportunidad. Y vos que levantaste tu mano, y quiero que la iglesia me acompañe, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, así como el mendigo, te acepto en mi vida. En el nombre de Jesús, perdóname por todas mis fallas, por todos mis pecados. Confieso que sos el Señor de mi vida, el dueño de mi corazón. Amén. Y ahora quiero que te pongas de pie un momento. Vamos a hacer algo. Esta es la segunda pregunta. Tal vez en tu vida cristiana llevas años viviendo de migajas. Y esa vida cristiana se hizo tan plana que los problemas te movieron la casa. Dejaste de buscar al Espíritu Santo, dejaste que Dios sobre en tu vida y te acostumbraste a vivir de migajas, de pocas cosas. Acostumbrado a la rutina, acostumbrado al dolor, acostumbrado a lo de siempre, a la vergüenza. Pero hoy el Espíritu Santo quiere transformar tu vida y hoy el Espíritu Santo quiere irrumpir en tu vida. Así, si querés este irrumpimiento del Espíritu Santo en tu vida, esta transformación del Espíritu Santo, este fuego del Espíritu Santo, y decir, quiero dejar de vivir en migajas, quiero dejar de vivir tirado al templo, te invito a que vengas aquí adelante.
Vení acá adelante. Decís, Señor, yo quiero, basta de migajas. Quiero pedirle a los sugieres que vengan, por favor, nos ayuden. Basta de migajas. Si vos querés en tu vida una transformación, un irrumpimiento del Espíritu Santo, no te quedes ahí sentado esperando a ver qué pasa. Vengan, ujieres, por favor, ayúdennos. Vengan, anfitriones también. Sí, ayúdennos acá, por favor. No te quedas. Dios quiere traer una transformación en tu vida. Una transformación a tu corazón. Así que si vinís acá adelante, levantá tus manos bien alto. Dale, vení, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Espíritu Santo, muévete en tu iglesia esta semana. Espíritu Santo, en sus momentos de oración, trae un irrumpimiento sobre ellos. Que el fuego que viene solo de tu trono traiga transformación, renovación. Espíritu Santo, que aquellos que están buscando que su matrimonio sea restaurado, traiga restauración. Espíritu Santo, aquellos que están esperando y viviendo expectante de algo en sus vidas, vení con fuego sobre ellos, con una renovación espiritual, con una renovación en su visión, en lo que ellos esperan. Muévete en esta semana, Espíritu Santo. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder. Ahí con tus manos levantadas, y conmigo, muévete, Espíritu Santo, esta semana. Muévete en mi vida. Sí, lo quiero escucharte. Muévete en mi vida. Espíritu Santo, muévete. Quiero ver tu gloria esta semana. Decilo, quiero ver tu gloria esta semana. Quiero ver tu gloria en mi vida, en mi familia. Espíritu Santo, quiero un irrumpimiento. Ven con fuego a mi vida, con una renovación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete esta semana. Que el miércoles, cuando nos reunamos, podamos escuchar milagros y prodigios. Espíritu de Dios, glorifícate en tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.